Miguel Jaramillo Luján. Él es un profesional en temas de estrategia, gobierno, liderazgo público, comunicación, publicidad y marketing. Experiencia de más de 25 años como docente, periodista, analista, columnista y bloguero en medios nacionales e internacionales de América Latina. Con su experiencia en el ámbito político, precisamente quisiéramos que nos hable un poco de el liderazgo político y el marketing electoral. Hablemos un poquito de esto para comenzar. Nosotros acabamos de salir de una elección en mayo de este año, muy extraña esta elección en Panamá, me imagino que usted está al tanto. Colombia, que es su país de origen, va hacia una elección donde hablábamos precisamente de que es el momento en que las mujeres han tenido más opción de llegar a ser presidenta de la República por primera vez en Colombia. Bienvenido. Álvaro, muchísimas gracias por tu invitación acá, a tu cabina, a tu equipo de trabajo y también obviamente a Radio Red. Sí, es una coyuntura específica en toda América Latina. Hemos tenido pues las elecciones de Estados Unidos, de Dominicana, las elecciones panameñas aquí pues obviamente durante este año 2024, con una serie de factores en clave de opinión pública que son muy llamativos. Una emergencia de un voto rebelde no partidista de alguna manera, una explosión también de la participación femenina, no solamente en la votación, sino también en la, digamos, presencia en algunos cargos importantes, una emergencia de cierta opinión del metro cuadrado que se sale del espectro político, un péndulo castigador que va al otro extremo en el caso, o al centro más bien, en el caso del gobierno nacional anterior, y alguna presencia de una serie de movimientos alternativos que están floreciendo en Panamá con base en esa inconformidad con los niveles de corrupción, con la crisis económica y sobre todo con los niveles de desempleo tan altos que ha comportado el país durante este año. Ok, vemos un fenómeno en América Latina como es Bukele, y a muchos presidentes, muchos pueblos que anhelan tener a un Bukele gobernando el país. Igual políticos que prácticamente se disfrazan de Bukele para tratar de obtener el voto. Háblame un poco de esto. Pues Álvaro, gracias a estar ahora en Panamá, que vengo con frecuencia por diferentes temas, pero hoy estamos, como ponentes en este Diplomado Internacional de Liderazgo y Estrategias Electorales de Aparlexpa de la Universidad ISAE. Pues varios de los casos que traemos análisis de nuestra ponencia, que sobre marca política, versan precisamente a partir del grave error que cometen los políticos de querer parecerse o ser pequeñas copias. Entonces a uno, muchas veces en mi firma me buscan personas que quieren ser el Nayib Bukele de Cartagena, o quieren ser el Javier Milei de Coclé, o quieren ser Margaret Thatcher de Barranquilla, y yo les digo, ¿por qué no se atreven a ser ustedes mismos, a explorar su propia mismidad, su propia esencia, tratando de ver cuál es la problemática del territorio para poderla entender? Un hombre como Nayib Bukele fracasó en Santa Tecla o como alcalde de San Salvador, pero es un presidente exitoso. Un hombre como Javier Milei lleva 13 años posicionando una marca como el Peluca Milei. O sea, no es un tema de la casualidad. Entonces, son factores de construcción de marca, de campaña permanente, que los líderes políticos tienen que empezar a entender, porque la hiperventilación mediática, redes sociales, ecosistemas y demás, está haciendo cada vez menos posible que puedan ocultar sus verdaderas intenciones frente a un electorado que cada vez los ve más en diferentes escenarios. Y los puede ocultar. Trump, por ejemplo. Que no es un héroe, es un villano. Entonces en política hay que desmontarse de ese tema de que hay que ser un ángel del cielo o hay que ser lo mejor del mundo para ser votado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, este año la gente no votó por el que generara más carisma, sino por el que presentó las soluciones, y lo hizo a pesar de sus problemas judiciales y demás para el metro cuadrado: salud, equidad, migración, todo lo que representó la agenda política de Estados Unidos. En cuanto a las elecciones panameñas que acaban de pasar, ¿qué lectura tienes tú en base a las campañas que se presentaron? Vimos a un presidente que no participó en ningún debate, en ninguno de los debates públicos que se hicieron, y justamente las propuestas de él estaban básicamente dirigidas para atraer masas. ¿Qué crees tú que prevaleció en el ojo público justamente para tomar la decisión que se tomó?
Yo siento que prevaleció la trayectoria y los logros durante el gobierno de Martinelli, en un endose hacia un líder político no tan conocido, sino más bien un gregario, digamos, que ha ido emergiendo como líder político, que tuvo un gran favoritismo, pero fue un péndulo castigador directamente al gobierno anterior, a unas promesas que no se cumplieron, a una propuesta que no se ejecutó en su mayoría. Por eso la desaparición del presidente, digamos, de alguna manera dentro del debate político, porque contaminaba directamente. Y en este caso se importó un modelo que no era moralmente correcto, si lo decimos a nivel legal, pero que sí era o fue eficiente en su momento para Panamá y que se ha querido emular. En contraste, en estos 6 meses, yo creo que los indicadores de gestión pública y los indicadores, más allá de que me guste o no, los indicadores como tal no hablan muy bien de alguien que fuera un exministro de Hacienda y que debió haber entrado con políticas de choque más fuertes frente al tema del empleo. En el caso de Mulino, y voy con Mariela, el actual presidente de Panamá, evidentemente el endoso de Martinelli a su candidatura es lo que hace que él llegue a la presidencia de la República. Mulino 3 meses antes de ser candidato estaba en la hamaca, acostado, descansando, no tenía ningún proyecto político en ese momento. Hoy estamos viendo una especie de diferencia públicamente, no sabemos si es cierto o no, entre Mulino y Martinelli. Hay un compromiso de ese que ganó gracias a Ricardo Martinelli, que hoy está asilado en una embajada, porque se han dado casos similares en otras regiones del mundo de políticos que llegan a la presidencia gracias al endoso de otro, caso Uribe, con Santos, Claudia Sheinbaum con Andrés López Obrador en México, en Ecuador Correa con Correa. Sí, claro. ¿Hay un compromiso y se respetan esos compromisos? ¿Qué pasa ahí? Es un tema bien interesante, lo hemos convertido en modelo de estudio, incluso tengo un paper al respecto, y es todo ese poder hereditario en cuerpo ajeno que se da dentro de la política. Finalmente es un choque de 2 egos a largo plazo. Entonces yo creo que la relación Mulino-Martinelli para mí le quedan 6 meses. Y ahí puede haber un fuego amigo interesante, digamos, que pueda generar un debate, o puede ser un tema no controlado. Por lo que hemos visto, frente a la espontaneidad, frente a la forma en la que salen los mensajes desde allí, desde la Embajada de Nicaragua y demás, y frente a ciertas bombas de humo que ha mandado el gobierno panameño, a mí me parece que es una relación que no está muy fortalecida ni es muy débil. Y finalmente estamos hablando de 2 seres humanos con 2 intereses y una persona que obtiene el poder y que finalmente hacia el otro le haya endosado los votos. Es el caso de los Fernández en Argentina, es el caso de Correa en Ecuador, es el caso de Uribe de Santos en Colombia. Finalmente ese ser humano quiere gobernar con su propia identidad, con su propio equipo y termina yéndose. Mire usted la historia y todos terminan yéndose y termina generando o una oposición o una tensión con ese endosador. Mariela. Sí, Miguel, buenos días. Yo lo que veo es que, primero que nada, que aquí en Panamá decimos que el policía votado no pone boleta. Y yo creo que esa es una máxima que conocemos todo y que es parte de la psicología pueblerina, pero que es real. La gente sube al poder o alguien sube al poder con el endoso de unos votos y prometiendo muchas cosas, pero cuando estás arriba tú quieres tener tu independencia, quieres poder tomar criterio y no quieres tener un jefe, menos si el puesto por el que llegaste es el de la presidencia de la República. Y yo lo puedo ver y lo puedo entender. Y además, cuando dijiste la palabra egos, si se trata de José Raúl Mulino y de Ricardo Martinelli, créeme que ese es el elemento fundamental. Ambos son personas con un ego muy alto y con mucha testosterona y ganas son dos toros enfrentados. Pero me llama mucho la atención el tema de cómo los antivalores han ido privando sobre los candidatos, y no puedo decir que solamente en América Latina. Entonces nosotros vemos presidentes o candidatos a presidentes favorecidos con el voto, que son personas amorales, bullying, delincuentes, gente que acá venimos de una entrevista con una representante que estamos hablando que se está peleando con un representante que fue condenado a 8 meses por tomar dinero de la misma junta comunal, creo que fue no estoy segura si fue en la misma junta comunal en la que hoy día está, y de nuevo está repitiendo. ¿Qué pasa con la gente, Jaramillo? Que se decanta por el antivalor, por el maleante, no importa lo que son como cantos de sirena, lo que te dice tú lo compras
y no hay reflexión, no hay un pararse a ver, no hay moral, no hay valores que tú digas cómo yo me voy por esta tendencia con este tipo de personajes. Cada día más lo veo en la política José Raúl y emergiendo Mulino, presidente de la República. Sí. Conteste, por se favor. fue la... Yo creo que hay dos factores allí. Uno, primero, que la gente no siempre vota moralmente por lo correcto, sino por lo que necesita en su metro cuadrado. Y segundo, que Mariela y yo somos personas con una formación igual que ustedes, pero hacemos parte de un porcentaje muy reducido de la población que vota. Entonces, podemos pensar en valores morales, pero muchas veces la gente piensa en reivindicación o piensa en quién le resuelve, más allá de todos sus defectos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, nos vemos el otro año. Gracias a Muchísimas nuestro invitado gracias. Gracias a en el día de ustedes. hoy. Un feliz Vamos día. a Presidencia de la República. Deseo hacer algunos anuncios de cosas positivas con el ánimo